Al día siguiente, la muchedumbre que estaba de pie al otro lado del mar vio que no había allí otra barca sino una pequeña, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que solo sus discípulos habían partido. Pero barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde comieron el pan después que el Señor hubo dado gracias. Por lo tanto, cuando la muchedumbre vio que ni Jesús estaba allí ni sus discípulos, subieron en sus barquillas y vinieron a Capernaum para buscar a Jesús. Entonces, al hallarlo al otro lado del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó y dijo: «Muy verdaderamente les digo, ustedes me buscan, no porque vieron señales, sino porque comieron de los panes y quedaron satisfechos. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque sobre éste el Padre, sí, Dios, ha puesto su sello de aprobación». Por lo tanto le dijeron: «¿Qué haremos para obrar las obras de Dios?» En respuesta Jesús les dijo: «Esta es la obra de Dios, que ejerzan fe en aquel a quien ése envió». Por consiguiente le dijeron: «¿Qué pues ejecutas tú de señal para que la veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, así como está escrito: pan del cielo les dio a comer». Entonces les dijo Jesús: «Muy verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, pero mi Padre sí les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Por lo tanto le dijeron: «Señor, siempre danos este pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de la vida. Al que viene a mí, de ninguna manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí, no le dará sed nunca. Pero yo les he dicho, ustedes hasta me han visto, y sin embargo no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ninguna manera lo ahuyentaré. Porque he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Al día siguiente, la muchedumbre que estaba de pie al otro lado del mar vio que no había allí otra barca sino una pequeña, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que solo sus discípulos habían partido. Pero barcas de Tiberíades llegaron cerca del lugar donde comieron el pan después que el Señor hubo dado gracias. Por lo tanto, cuando la muchedumbre vio que ni Jesús estaba allí ni sus discípulos, subieron en sus barquillas y vinieron a Capernaum para buscar a Jesús. Entonces, al hallarlo al otro lado del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó y dijo: «Muy verdaderamente les digo, ustedes me buscan, no porque vieron señales, sino porque comieron de los panes y quedaron satisfechos. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque sobre éste el Padre, sí, Dios, ha puesto su sello de aprobación». Por lo tanto le dijeron: «¿Qué haremos para obrar las obras de Dios?» En respuesta Jesús les dijo: «Esta es la obra de Dios, que ejerzan fe en aquel a quien ése envió». Por consiguiente le dijeron: «¿Qué pues ejecutas tú de señal para que la veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, así como está escrito: pan del cielo les dio a comer». Entonces les dijo Jesús: «Muy verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, pero mi Padre sí les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Por lo tanto le dijeron: «Señor, siempre danos este pan». Jesús les dijo:
yo soy el pan de la vida. Al que viene a mí, de ninguna manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí, no le dará sed nunca. Pero yo les he dicho, ustedes hasta me han visto, y sin embargo no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ninguna manera lo ahuyentaré. Porque he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.